Me he permitido leer prácticamente todo el capítulo 12 del libro citado y por supuesto son muchos versículos para considerarlos tan solamente en una sesión. Pero bien saben ustedes que prácticamente cuando tocamos una cita bíblica nos lleva 2, 3, a veces hasta 4 sesiones para poder dilucidar alrededor de lo concerniente al pasaje o los pasajes, o bien el título o el tema que estamos tratando. En este caso, el acápite que contiene este capítulo 12 del libro a los Romanos son los deberes cristianos. Alrededor de este concepto quisiera escribir algunas palabras especialmente introductorias para que en lo sucesivo, este día y en los días que tengamos oportunidad de emitir los siguientes programas, podamos nosotros alternar ideas, conceptos, definiciones y todo lo que tiene que ver con los deberes cristianos. Voy a comenzar diciendo lo siguiente. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor, todos los creyentes de todas las confesiones o denominacionales, en este caso, habemos muchas confesiones de iglesias evangélicas, muchas. Alguien dijo tantas confesiones como para surtear el gusto o el disgusto de las personas. Por supuesto, estas palabras provienen de la voz crítica de aquellos que siempre ven en el pueblo de Dios un enemigo natural de la religión que ellos profesan. Pero este no es el caso ni es el tema que me ocupa en esta oportunidad. Mas, sin embargo, lo menciono para que sepamos que si bien existimos diferentes cantidades de confesiones denominacionales, todas y cada una de ellas están graníticamente unidos por la doctrina de la palabra del Señor. En este caso, la Biblia, el santo evangelio de Jesucristo, constituye, como dijera el apóstol Pablo, el ayo sobre el cual nosotros confesamos públicamente un día nuestra fe, nuestra creencia, nuestra devoción hacia nuestro Dios. De tal suerte que todo este conglomerado de personas, no solamente aquí, sino en todos los países en el mundo, constituimos una sociedad. De hecho, alguien pudiera criticar y decir que la sociedad es una sola. Sí, en términos generales, en términos civiles y aún en términos jurídicos podemos definir que la sociedad es una sola. Sin embargo, la sociedad o las sociedades están estratificadas de muchas formas y maneras. Las sociedades se estratifican o están clasificadas así, para usar un término mayormente sociológico, dependiendo de sus intereses, es decir, los intereses comunes que persigan, pero también dependiendo de
el alto, mediano o poco grado de cultura que los pueblos han podido construir a través del tiempo hacia el interior de ellas mismas. Es decir, usted puede entender, por ejemplo, que no todas las sociedades o no todos los países en el mundo tienen el mismo nivel de cultura. Llámele usted diferenciaciones, llámele desigualdades, lo cierto es que hay patrones comunes, hay situaciones que comúnmente se asemejan unas con otras, o hay diferencias que las alejan, las separan unas con otras. Esto, por supuesto, tiene que ver con el grado de desarrollo, como ya dije, que han tenido a través de la historia. Alrededor de estas sociedades se desencadenan una serie de conductas que las personas llegan un momento a considerar que son muy propias de ellas. Es decir, hay sociedades altamente cultas, desarrolladas intelectualmente. Para usar un ejemplo, hay sociedades consideradas así de alto desarrollo humano, de alto desarrollo social. Sepa usted, por ejemplo, las infraestructuras civiles o sociales en el mundo están marcadamente diferenciadas por el nivel de crecimiento que los pueblos han podido sostener a través del tiempo. Es decir, esta se considera una ventaja o una desventaja para uno o para otro grupo. No estoy aquí, por supuesto, para verter una clase en estricto sentido de sociológico, no. Estoy queriendo que usted comprenda que si bien compartimos un solo planeta, un solo mundo, existimos no menos de 195 países legalmente u oficialmente reconocidos por todos los sistemas internacionales, por supuesto. Se da cuenta, por ejemplo, de que más allá de estas 195 naciones oficialmente reconocidos por los diferentes organismos internacionales, lo cierto es que hay cerca de 200, casi llegando a 200 naciones en el mundo. Y usted puede imaginarse, por ejemplo, cómo en estas 200 naciones en el mundo podrán existir diferentes formas de vida, diferentes estilos de vida, diferentes culturas, por supuesto, niveles de educaciones diferentes, niveles de salud, niveles sociales, porque no todos los pueblos logran despegar o desarrollarse paralelamente unos con otros. Dijo alguien que el desarrollo de un pueblo es el reflejo del subdesarrollo de otros pueblos, que el nivel de vida aceptable de un grupo de sociedades está correspondientemente en paralelo a otro grupo de naciones que están en niveles de subdesarrollo. Y esto quizás pudiera tener alguna correspondencia de lógica de carácter económico. No es el tema, repito una vez más. Pero estoy diciendo, las sociedades son diferentes, los pueblos son diferentes, los grupos sociales son diferentes. Y con ello también los intereses que compartimos son diferentes. Por ejemplo, habrán sociedades o culturas de pueblos donde el interés primario sea la educación.
pero quizás no en otras latitudes. Los intereses varían dependiendo de las ventajas de los recursos humanos, recursos naturales y perspectivas que se tengan en relación al crecimiento de los pueblos. Pero quiero dejar esto para referirme a una sociedad que, al igual de las que he mencionado en términos generales, también compartimos un interés común, y esta es la sociedad del pueblo cristiano, es decir, la iglesia del Señor sobre la faz de la tierra. Si hay un grupo social en el mundo que verdaderamente nos une un vínculo común, es el pueblo del Señor, es la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. Y quiero que usted haga perfectamente esta diferencia. Si en el mundo secular la unidad que los vincula a estas naciones, a estas sociedades, son intereses económicos, intereses culturales y de cualquier otra índole como las que he mencionado anteriormente, el vínculo común que une al pueblo, a la sociedad cristiana en el mundo, es el vínculo del amor de Jesucristo. Jesús dijo en una ocasión: en esto conocerán las gentes, el mundo, que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La Biblia dice que todo el cumplimiento de la ley, hablando por supuesto de la ley religiosa, se resume en el amor. Pues este es justamente el vínculo, el común denominador de la sociedad cristiana, el amor de Dios en la vida de la iglesia. Ahora, al igual que en aquellas sociedades seculares, las personas comparten intereses, deberes, obligaciones, reclaman derechos, por supuesto también. Al igual, el pueblo de Dios, la iglesia, también tiene deberes. Y en este intermedio o en este intervalo de sociedades, yo quiero que también usted comprenda que la iglesia del Señor, la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra, no estamos desvinculados del mundo. Jesús, cuando oraba al Padre en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, clamando al Padre, decía: yo quiero, Padre, que los guardes del mundo, no que los quites del mundo. Aunque ellos están en el mundo, no son del mundo, pero quiero que los guardes del mundo, que los guardes del mal. Es decir, mientras la iglesia de Jesucristo esté sobre la faz de la tierra, y al igual que cualquiera persona, pisamos este suelo, pisamos esta tierra, este planeta, no estamos desvinculados de las sociedades. La iglesia de Jesucristo está integrada al mundo. Pero cuando digo integrada, estoy diciendo en aquellas cosas que Dios y la Biblia aprueban para que la iglesia pueda vincularse. Porque habrá personas, y en este caso especialmente el mundo religioso, que los hay en el mundo cristiano evangélico también, hay que aceptar. Así como en todas las sociedades hay conceptos
completamente deformados y desnaturalizados por aquellas personas, conceptos, doctrinas o enseñanzas que se encargan de masillar la doctrina pura, en este caso la doctrina del Evangelio, la doctrina bíblica. Y así como en el mundo existe eso, también en la iglesia del Señor hay personas, hay sociedades cristianas, hay estratificaciones, segmentos poblacionales de creyentes que, entre comillas, promueven ciertas diferencias, estrictamente en especial de carácter doctrinario. Alguien pudiera estar preguntando y diciendo, ¿acaso la doctrina no es lo que une o debe de unir al pueblo cristiano? Yo le respondo positivamente sí. Si hay algo que nos debe unir como pueblo cristiano, como iglesia del Señor, graníticamente es la doctrina cristiana. Pero escuche bien, la doctrina cristiana. La doctrina cristiana se encuentra reflejada en las páginas de la Biblia. Y en cuanto al ministerio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, lo encontramos especialmente en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento abunda en enseñanzas, en practicidades, en definiciones, conceptos y acciones que los creyentes debiéramos de tener y promover para ser cumplidores de la doctrina cristiana. Y esto me lleva a definir por excelencia que aquellas diferencias que en estricto sentido desvinculan muchas veces al mismo pueblo creyente, al mismo pueblo cristiano, es precisamente la doctrina del Evangelio versus o en relación a la doctrina de la religión de muchas iglesias. Hay personas que no saben establecer esta diferencia. La Biblia habla de doctrina de hombres, refiriéndose al cumplimiento profético de los últimos días. Cuando se nos enseña, se nos habla, por ejemplo, en relación a los días de apostasía, de las herejías y de las blasfemias que van a sobrevenir, manchando la verdadera, pura, única y auténtica doctrina del cielo, que es la doctrina del Santo Evangelio de Jesucristo. Tenemos que decir que hay grupos religiosos, tenemos que decir que hay grupos cristianos, entre comillas, que hay muchas sociedades cristianas que han querido imponer sus propios criterios, sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Yo le llamo a esto doctrinas de hombres, doctrinas religiosas, doctrinas denominacionales, doctrinas que de repente parieron en la mente de algún líder cristiano y quiere promover sus doctrinas personales como que si fueran doctrinas bíblicas. Y por eso decía que tenemos que hacer y tener una clara diferencia qué es doctrina cristiana y qué es doctrina no cristiana, qué es doctrina bíblica y qué es doctrina de hombre, qué es doctrina del cielo y qué es doctrina de este mundo. Ahora, hay aspectos en la vida de la iglesia que marcadamente nos identificarán como una sociedad cristiana que practica los conceptos divinos. El apóstol Pablo
abunda en mucha enseñanza acerca de cuál debe de ser el papel que debe desempeñar la iglesia en relación a la sociedad, en relación al mundo, pero también en relación con nosotros mismos. Es decir, nuestro comportamiento personal, nuestra forma de ver el mundo, nuestra visión como cristiano, como iglesia, acerca de lo que nosotros tenemos delante de nuestros ojos, va a marcar perfectamente una gran diferencia con el resto del mundo. Por eso Pablo enseña y dice deberes cristianos. Los deberes que nosotros practicamos como creyentes tienen una alta y doble responsabilidad de parte nuestra. Sepa usted, por ejemplo, cuando se nos enseña, se nos ilustra acerca de cuál es la doctrina de Jesucristo, tenemos que decir en primer lugar que cuando la iglesia, cuando un cristiano, cuando una persona conocedora del evangelio quiere cumplir el mandamiento de la palabra de Dios, tiene doble responsabilidad. En primer lugar, porque ese creyente está queriendo ser obediente al mandamiento divino. Fíjese bien, al mandamiento divino en primer lugar. Y en segundo lugar, quiere ser obediente al mandato que se le da a la iglesia. Es decir, cada persona conocedora del evangelio, cada creyente, la iglesia en términos generales, somos corremos con doble responsabilidad. Porque somos responsables delante de Dios, pero también somos responsables delante de la gente. Dicho de otra manera, tenemos que ser responsables delante de Dios, pero también tenemos que ser responsables delante de la gente. Hay personas, hay creyentes que quieren ser muy cumplidores del mandamiento divino y quieren agradar a Dios. Y qué bien, qué bueno, yo tengo y debo de felicitarlo, porque este debe de ser el anhelo profundamente más intrínseco del creyente, ser obedientes a Dios. Pero este solo es una parte de la cara de la moneda. Porque alguien ilustró la vida cristiana como un triángulo. Está usted sobre la base. Y allí está su responsabilidad. Allí está su conocimiento de la doctrina. Pero tiene una responsabilidad con Dios hacia arriba, que es un vértice del triángulo. Pero después también baja y se relaciona tanto horizontalmente como verticalmente en diagonal con las demás personas. Y debo de ilustrar esta relación de esta manera, porque decía, por ejemplo, que hay personas que quieren en estricto sentido ser muy responsables y obedientes con Dios. Y repito una vez más, yo tengo y debo de felicitarlo. Pero ¿qué sucede? No siempre somos responsables con nuestros deberes cristianos hacia las demás personas. Y que conste
La iglesia de Jesucristo tiene una doble y quizás triple responsabilidad. Porque tiene que ser responsable con Dios, tiene que ser responsable con sus hermanos, con la iglesia pues. Pero también tiene que ser responsable con el mundo, con el inconverso, que muchas veces no comprendiendo cuál es el binomio o el trimonio de todos estos conceptos, creen que el mundo debe de estar aislado de ellos, o ellos mismos deben de aislarse del mundo. Y como ya dije, hasta nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre, lo dijo: ellos están en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, compartimos la misma sociedad, compartimos un mismo país, una misma nación, las mismas instituciones del mundo, las mismas instituciones civiles en el mundo, el sistema de justicia, la escuela, sistema de salud, etcétera, etcétera, valen tanto para el inconverso como también para la iglesia, para el pueblo cristiano. Y nosotros no podemos enclustrarnos, aislarnos, ser ermitaños y decir, por ejemplo, que no necesitamos del mundo, que no necesitamos de las instituciones sociales en el mundo. No, aquí estamos y usted está integrada a esta sociedad en el mundo. Usted es parte de ese conglomerado social que activamente desempeña un papel social, proactivo, en función de todo lo que concierne a la vida civil de este mundo. Y yo no sé, tan difícil será comprender esto. Pero el mundo religioso, por ejemplo, ve al diablo en todas partes. Y si bien la Biblia dice que quien gobierna este mundo es Satanás, es el príncipe de este siglo, otras versiones dicen el príncipe de este mundo, es Satanás, es el que gobierna este mundo. Y la prueba es evidente. De hecho, este mundo no estuviera como está si no es porque Satanás gobierna este mundo. Y por eso es que el mundo está como está. En pleitos, en guerras, en amenazas, en homicidios, en robo, en latrocinio, en estafas y en toda suerte y clase de maldad que hay en esta vida. Ahora, pero eso no quiere decir que nosotros estamos aislados del mundo. Ahí donde está el pueblo del Señor, ahí donde está un creyente, ahí donde está la iglesia, ahí donde está el pueblo de Dios, ahí brilla una luz. Y esa luz es la luz del Evangelio de Jesucristo, la luz del conocimiento divino, la luz de los valores bíblicos, la luz de la doctrina cristiana, la doctrina que viene del cielo y se apodera y gobierna el corazón, la voluntad, el pensamiento de la iglesia, y lo hace claramente una sociedad diferente en relación al resto de las sociedades en el mundo. Es decir, tenemos una correspondencia o una codependencia en donde tiene que ser así para que la luz del Evangelio pueda alumbrar las tinieblas en el mundo. Ahora quizás me esté explayando tanto en estas definiciones, porque de lo que se trata el capítulo 12 es de darnos enseñanza acerca de cuáles deben de ser los deberes cristianos. Porque quiero llegar ya propiamente a considerar algunos pasajes de este capítulo. ¿Acaso la iglesia del Señor tenemos deberes? Sí.
tenemos obligaciones también, pero quiero que usted entienda algo. Que en este caso la definición o el concepto de deberes cristianos tiene que ver con la naturaleza que el creyente ha recibido, ha adoptado, a partir de cuando usted conoció al Señor. A partir de cuando usted conoció el Evangelio de Jesucristo. A partir de cuando usted y yo nos convertimos en pueblo de Dios. A partir de cuando usted y yo somos iglesia de Cristo. Hay deberes en la vida del creyente. Hay deberes. Y debo de decirle que este capítulo habla muy estricta y especialmente de los deberes cristianos con la misma iglesia. Porque equivocadamente hay personas cristianas que creen que su vida debe de responder única y exclusivamente al Señor y a Dios. ¿Cómo no? Pero no olvidemos que estamos en relación, en vínculo de dependencia o de correspondencia con los demás hermanos. Es decir, nosotros como pueblo de Dios constituimos una sociedad especial en el mundo. Una sociedad que de acuerdo a los valores, que de acuerdo a los principios, que de acuerdo a la doctrina, que de acuerdo a todo lo que Dios ha enseñado a la iglesia, se entiende, se supone, se desprende de que tenemos que hacer y practicar ciertas cosas. No podemos definitivamente de ninguna manera desvincularnos de la relación con nuestros demás hermanos. Fíjese que acaso no hemos tocado ningún versículo todavía, porque quise leer el capítulo 12 completo para que usted pueda tener el contexto de cuáles son las enseñanzas en relación a nuestros deberes como cristianos. Pero apenas consideremos uno, porque el tiempo se me ha escapado de las manos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire cómo comienza. La primacía de nuestra responsabilidad, de nuestros deberes como cristianos, es el vínculo perfecto que usted y yo tenemos que tener en primer lugar con Dios. No comienza con el resto de la iglesia, no comienza con el resto de los hermanos, no comienza con el resto de las demás sociedades, no, comienza con apego a la voluntad y a la soberanía de Dios. Dice, quiero que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, cuando la iglesia hace entrega completa de su vida a Dios, cuando nosotros hacemos una completa entrega de nuestra voluntad a Dios, incluye nuestro cuerpo, incluye nuestra voluntad, incluye nuestra conciencia,
incluye nuestros principios, incluye nuestros valores, incluye nuestros pensamientos, incluye nuestras ideas, incluye nuestras emociones, pero también incluye nuestras acciones. ¿A quién? En primer lugar, a Dios. ¿De qué manera? ¿En qué forma? En sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios. ¿Sabe usted qué significa en sacrificio vivo? Alguien dijera, por supuesto, tiene que estar vivito. Porque una persona que no tiene vida no puede presentar ningún tipo de sacrificio. Más allá, en estricto sentido, de lo que concierne a la vida física o la muerte física, el sacrificio vivo quiere decir una entrega total, completa, consciente a Dios. Agradable. Porque si hay algo que nos desvincula de Dios, es lo que a Dios no le agrada. Ahora, podrá usted preguntarnos, ¿y cuál es lo que le agrada a Dios? Porque esto es lo más difícil de muchas personas, definir qué es lo que a Dios le agrada. Sencillamente, usted lee la palabra y la palabra le va a decir, estos mandamientos de Dios son las cosas que a Dios le agradan. Y estas cosas que desagradan a Dios son las cosas que Dios desaprueba y son las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Dicho de otra manera, el sacrificio vivo es un sacrificio consciente. Agradable es lo que nos enseña la palabra. Sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Qué debe de ser? Vuestro culto racional, es decir, cotidiano, permanente. Eso no quita decir, por supuesto, que seamos imperfectos, no, de ninguna manera. Porque el extremo religioso de estas definiciones es la perfección humana, cosa que no existe. Ni en el más santo de los que usted considere santo. No, de ninguna manera. Pablo dice que el día de nuestra redención se cumplirá el día que Cristo venga por su iglesia. Seremos redimidos de esta nuestra naturaleza mortal en una naturaleza diferente. Apenas comenzamos, mis hermanos y amigos, yo debo de agradecer de usted su atención, invitarlo por supuesto para el día de mañana a nuestra próxima transmisión a partir de las 8 de la noche. Muchas gracias por su atención. Quiero expresar emotivamente un caluroso, afectuoso saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos oyen, nos escuchan o nos miran en diferentes partes de nuestro país o en diferentes partes del mundo. Sé de personas que están pendientes de esta transmisión. Y disculpe usted si no me tomo la atribución de saludarles por nombre. Créame, estoy bastante ajeno del acceso de las redes sociales. Pero sé perfectamente de personas que están al pendiente de esta transmisión. Les envío un afectuoso saludo. Si usted quiere comunicarse con nosotros, sepa que al final de la cuña de este programa está un número de teléfono al cual usted puede consultar. Cualquier inquietud que usted tenga será muy bien recibida de parte de su servidor. Muchas gracias, será hasta la próxima. Dios bendiga su vida.